no lo entendí. Sí, o sea, me dicen que faltan 7. Sí, pero pues la mayoría estamos igual y si quiere, como usted diga, doctor, si Sí, esperamos. por eso digo, vamos empezándole para poder continuar con la siguiente, ¿sale? Sale, pues. Sí. No, Ahora pues sí. ya ayer les mencioné toda la síntesis de los estrógenos. Aquí está una rápida pues, referencia. Y pues básicamente las acciones biológicas de los esteroides, de los estrioles, van a ser la estimulación del crecimiento de los conductos mamarios, el desarrollo de las glándulas mamarias, la estimulación de la secreción de prolactina, pero junto con la progesterona va a inhibir la secreción láctea hasta el final del parto, en donde disminuye mucho tanto la progesterona como los estrógenos, y esto va a dejar de inhibir la liberación de prolactina y la liberación de pues, la leche materna. También apoya la contractilidad materna, la contractilidad uterina materna al final, al término, y también la producción de cortisol en el hígado materno, que el cortisol va a ser importante al final del embarazo para provocar pues el parto. Que el descenso súbito del estriol y el aumento súbito del colesterol son los que causan el parto, el trabajo de parto. Sí, muy bien. Bueno, vamos a empezar con los glucocorticoides, que básicamente, pues ya hablé mucho de ellos, pero vamos a seguir hablando específicamente del cortisol, que prácticamente es el más importante en la vida fetal. Se origina a partir del colesterol circundante. El colesterol circundante, pues no, como el feto no lo puede producir, va a ser proveído por la madre, ¿sí? Se produce en las adrenales fetales y en la placenta, y también va a ser, va a ser una señal mandada por la madre hacia el feto, y también es importante porque el surfactante va a ser liberado por el cortisol. El cortisol estimula la síntesis de surfactante, también desempeña un papel importante en la activación del trabajo de parto, como ya les mencioné. Y, bueno, como es una retroalimentación positiva, va a aumentar la liberación de SRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, y esta va a aumentar tanto la liberación de colesterol circulante, sí, de corticoides y de prostaglandinas, que van a funcionar como analgésicos al momento del trabajo de parto. Bueno, sí, esto ya es lo que les acabo de decir, que va a estimular el trabajo de parto. Bueno, pues la placenta contiene otras enzimas que inhiben la actividad biológica de los corticoides directamente, como la enzima 11B hidroxiesteroide deshidrogenasa, y esta tiene dos subtipos que básicamente desactivan el cortisol y lo convierten en cortisona, para que el feto, pues, no tenga niveles extremadamente altos de corticoides. Entonces, estas dos enzimas, que son las dos subunidades de la hidroxiesteroide deshidrogenasa, van a evitar que haya un exceso de cortisol en el feto y que haya niveles correctos, desactivándolo en cortisona. Bueno, vamos a pasar con con las proteínas placentarias, y ya esta es la última diapositiva que tengo porque pues ya habíamos explicado toda la clase pasada. Y pues hay dos tipos de proteínas que también ya les había mencionado esto: las proteínas asociadas al embarazo y las proteínas específicas al embarazo. Básicamente, aquí hay mucho texto, pero lo importante es que las proteínas específicas del embarazo solo existen en el embarazo y no se detectan de ninguna otra manera, excepto en algunas situaciones tumorales o asociadas a tumores de la placenta o a molas diatiformes y ese tipo de situaciones. Y básicamente son, bueno, aquí están listadas las proteínas específicas, y las asociadas son las que no directamente solo se encuentran en el embarazo, sino que están en otras situaciones fisiológicas, pero también se dan en el embarazo. Y pues ya básicamente sería toda mi exposición. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya continuamos con lo que sigue. Y ya sería todo de función hormonal de la placenta. Sale aquí, de acuerdo. ¿Ya me escucho? Vamos contigo, Luis, ¿verdad? Sí. Nada más. Dale. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Pero presentación. Ya se está presentando el PowerPoint.
Es la pregunta. No. ¿Ya? Ah, Sí, ya, ya. ya. Ahí Ok. ya. Bueno, ahora vamos a hablar del crecimiento y desarrollo embrionario y fetal. Este es un tema un tanto largo en el merlo y se mete mucho en lo que es el metabolismo y la endocrinología fetal. Intenté resumirlo lo más posible, pero pues sí, es un tanto larguito. Si en algún momento no queda claro algo, necesitan un poco más de explicación, me lo pueden hacer saber para pues profundizar un poco más en los temas, ¿sí? Nada más pues para aclarar lo que intenté resumirlo bastante. Ahora De acuerdo. vamos a hablar del crecimiento y el desarrollo del feto y vamos a entender principalmente que el desarrollo embrionario se va a dividir en dos, en un periodo embrionario como tal y en el periodo fetal. Las principales diferencias va a ser que en el periodo embrionario va a darse la organogénesis, que es decir, cuando va a empezar pues el inicio del desarrollo de los órganos, además de verse pues principalmente caracterizado por una hiperplasia celular, y este va a llegar hasta las primeras 12 semanas de gestación, mientras que el periodo fetal ya no va a haber un proceso de inicio de los órganos, más bien va a ser un proceso más bien madurativo y de crecimiento. Aquí se va a dar pues una adaptación para la vida extrauterina y aparte no se va a ver tanta hiperplasia celular, se va a ver más que nada pues hipertrofia celular. En ambos periodos, pues, van a ser los periodos de mayor velocidad de crecimiento en el ser humano, ya que pues, en nuestras 40 semanas en las que se va a dar la gestación, el volumen celular va a pasar de pues, prácticamente 1 a 6 billones de veces el volumen de células originales. Pues para hablar del periodo embrionario vamos a entender lo que es el periodo que inicia pues con la fecundación, es decir, la entrada del espermatozoide, en el cual va a causar que pues el actualmente ovocito, que estaba detenido en la metafase 2 de la meiosis, pues se reactive esta segunda meiosis, dando el proceso pues de unión del material genético y dando la formación pues del cigoto como tal. El cigoto va a ser pues la primera célula y la que va a ser prácticamente totipotencial, la que nos va a dar pues el inicio de todo el desarrollo embrionario como tal. Una vez que ya está hecho el cigoto, pues se va a empezar a segmentar, es decir, se va a empezar a dividir a pues periódicamente, sí, bueno, exponencialmente se va a empezar a dividir y nos va a ir convirtiéndose en un embrión multicelular. Después de 4 días de este proceso, pues va a llegar a la formación de una mórula, en el cual la principal diferencia es que estas células ya no van a ser totipotenciales, van a ser pluripotentes, es decir, que nos van a dar pues ciertas extirpes genéticas ya establecidas. No nos van a poder dar pues cualquier célula del cuerpo como tal. Nos van a dar pues lo que van a ser células que puedan originar ya sea pues el proceso embrionario como tal del embrión o bien de la placenta a futuro. Para el 5.º día pues se va a dar la formación del blastocisto. Aquí está un poco más caracterizada pues el proceso. La principal diferencia es que en el blastocisto pues vamos a hablar de una separación en lo que es el trofoblasto y el embrioblasto, además de la formación de la cavidad del blastocisto. La principal importancia de esto es que el embrioblasto va a ser pues, la que nos va a dar los tejidos y los órganos propios del feto, mientras que el trofoblasto pues, va a ser lo que nos va a dar la placenta futura en el mismo desarrollo. Para este punto, en el blastocisto, pues las células de la masa celular interna ya no van a ser pluripotentes como tal, van a ser multipotentes, es decir, nos van a dar pues células que puedan generar las 3 líneas criminales, entiéndase ectodermo, mesodermo o endodermo. Y para el 6.º día pues se va a dar la eclosión del blastocisto, en la que se va a dar la liberación de la zona pelúcida. Para este punto ya va a ser necesario que el blastocisto se implante como tal para que se pueda dar pues su desarrollo correcto. Ahora pasando a la segunda semana, pues vamos a entender que para este punto el blastocisto se debe encontrar enterrado en el endometrio uterino. Para este punto, pues el trofoblasto va a formar unas vacuolas que conforme van aumentando van a ir confluyendo hasta formar lagunas.
En cuestión del hipoblastos, pues se va a transformar en la membrana de Heuser, que posteriormente va a ser el primer vestigio como tal del saco vitelino. El citotrofoblasto pues, va a dar lugares posteriormente a las vellosidades coriónicas que van a ser pues, necesarias en la placenta. Y el mesodermo extraembrionario pues, se va a dividir en dos láminas, en una lámina somática y en una lámina esplácnica, los cuales nos van a dar un espacio virtual llamado la cavidad coriónica. Aquí está la imagen de lo que les venía diciendo cuando ya el blastocito pues ya está implantado en el endometrio como tal y se va dando las formaciones de las lagunas que posteriormente pues van a evolucionar para darnos la placenta como tal. Y aquí un poco más esquematizado cómo va a ser pues el desarrollo mismo en que cada pues estirpe celular nos va a dar un órgano o bien parte del embrión en específico. Como ya les había mencionado, pues el endodermo primitivo va a ser un vestigio del saco vitelino y el trofoblasto pues posteriormente nos va a ayudar en la formación del corión y posteriormente de la placenta. Para la tercera semana pues se va a iniciar la formación de la cresta neuronal, la cual posteriormente pues nos va a dar numerosas estructuras como son las células de Schwann, las meninges, los melanocitos y la medula de la glándula suprarrenal y hasta cierto punto pues algunas formaciones óseas. Entiéndase pues las vértebras principalmente. Para la cuarta semana pues el embrión va a empezar a desarrollar los vestigios de los futuros órganos y aparatos necesarios pues para la vida extrauterina. Se va a producir la formación de la notocorda y este proceso pues va a durar todavía otro mes en el que se va a ir dando pues un crecimiento y el inicio del desarrollo de estos vestigios para posteriormente ya estar pues embosados para el siguiente estado de crecimiento como es el periodo fetal como tal. Y bueno, en el segundo mes pues lo mismo que les había estado diciendo, se van a formar los tejidos desde las hojas embrionarias, entiéndase ectodermo, ectodermo y mesodermo. Aquí nada más pues los tejidos que van a ser resultantes de cada una de las capas o embrionarias, iniciando principalmente con el endodermo que nos va a dar el revestimiento de los tractos respiratorio, gastrointestinal, la vejiga urinaria, la tiroides, la paratiroides, el hígado y el páncreas. Aquí está un poco más esquematizado cómo se va a dar la división. Hablando del ectodermo, pues nos va a dar las estructuras más externas, entiéndase la piel, la parte exterior del sistema digestivo y respiratorio, células de la cresta neural y el sistema nervioso central como tal. Y en cuestión del mesodermo, pues nos va a dar la notocorda que va a ser de especialmente ayuda para la inducción de la formación del tubo neural, los semites que van a ser posteriormente en el desarrollo de cartílago, músculo esquelético, dermis, y el aparato del excretor, las gónadas, el aparato circulatorio y algunos tejidos conectivos necesarios pues, para la formación del feto. Ahora ya pasando como tal el periodo fetal, pues en este caso no se va a producir órganos o tejidos nuevos como tal, más bien va a ser un proceso más bien enfocado en la maduración y en el crecimiento de los mismos. Y esto, pues para eso hay que tener cierta diferencia. El crecimiento se va a utilizar en la medición de términos de aumento de peso o de tamaño aumentados relacionados con la edad. Eso es especialmente ayuda al momento de tener que detectar o visualizar cuál va a ser la edad gestacional del producto. Y para eso, pues, los cálculos de edad gestacional y cuál va a ser el peso, pues, del bebé, ya que se nos puede traer como, pues, una idea de qué problemas puede traer a futuro o bien qué tan precauciones van a ser necesarias. Y en cuestión de la maduración, pues, nos va a indicar la capacidad funcional del organismo y sus partes. Esto, pues, más que nada enfocado en la capacidad de la adaptación del feto a la vida neonatal. Como ya les estaba mencionando, lo de el peso al nacer del feto va a variar en percentiles, entiéndase pequeño para la edad gestacional, apto para la edad gestacional o bien grande para la edad gestacional. Esto pues se va a dividir en percentiles. El peso promedio tentativamente debe de ser de aproximadamente de 300 kilogramos en, en un peso óptimo, a final de cuentas. Y esto pues va a irse modificando dependiendo de si el bebé nace pretérmino o nace
con un exceso de peso, por así decirlo. Esto pues nos va a ayudar más que nada pues para las expectativas o los cuidados que va a necesitar el neonato al momento de nacer. Y también se hacía la mención de que en las gestaciones múltiples se va a presentar una curva de incremento ponderal un tanto recorrida, por así decirlo, que va a llegar pues prácticamente hasta las 30 semanas aproximadamente, que yo como hice el cálculo aproximadamente debería andar siendo el peso como en 2,500, no sé si hay tablas en específicas para gestas múltiples, doctor. Sí, de hecho sí las hay muy específicas para manejar lo que es el peso. Pero ahorita nos vamos con esta. Ok. Bueno, aquí están las tablas de peso fetal y edad gestacional, las cuales nos van a ayudar pues al cálculo y a la ganancia de peso como tal. Y hay una variación en el peso fetal según el sexo. Esto pues aparentemente se ve influenciado por la secreción hormonal, principalmente la testosterona, en la que aparentemente el feto varón suele tener estadísticamente un peso mayor en 150 a 200 gramos más que el feto femenino al momento de nacer. Esto pues, como les digo, va a estar influenciado pues por la actividad hormonal del feto. Y hablando del crecimiento fetal, pues va a verse afectado por varios factores, entiéndase el control genético, los factores estimulantes como pues la acción hormonal que ya les había mencionado, o bien pues factores propios de la madre, entiéndase pues la alimentación, el flujo sanguíneo o qué padecimientos pueda tener la madre que puedan afectar o aumentar el crecimiento fetal. El libro indicaba que aproximadamente el 60% del crecimiento fetal va a depender de la genética, pero no por eso pues se debe de ignorar pues los otros factores como pueden ser los factores hormonales o los factores limitantes propios de la madre. Entre los factores hormonales pues mencionaba mucho el lactógeno placentario, que va a favorecer a la movilización de los depósitos lípidos maternos para así disminuir la utilización de glucosa y de aminoácidos. Esto pues con una intención de aumentar la oferta hacia el feto. También hay el paso de los nutrientes va a modular la secreción de la insulina y va a estimular el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y 2. La principal énfasis en el que hacía el libro es que el factor de crecimiento similar a la insulina uno va pues a verse como niveles correlacionados al tamaño fetal. Es decir, entre más nutrientes haya, se va a dar más expresión de este factor de crecimiento y posteriormente va a dar un mayor tamaño fetal por su misma acción. Mientras que el factor de crecimiento similar a la insulina 2 va a promover el crecimiento intrauterino a través de la placenta y va a dar más que nada pues acciones parácrinas directas sobre el tejido fetal, no tanto sobre la utilización de nutrientes como tal. Y también venía esta tabla en la que se veía la relación entre la insulina, el cortisol y los mismos factores de crecimiento que ya les había mencionado, en el cual aparentemente pues la insulina podía dar cierta disminución hasta cierto punto, como había entendido, y iba a darse pues cierto control. Por ejemplo, el cortisol va a disminuir la expresión de estos factores de crecimiento y los factores de crecimiento iban a disminuir la función de la insulina. Y se iba a dar pues una autorregulación entre estos tres que iban a favorecer en la función del tamaño placentario y van a estar pues más que nada modulados por el aporte de los nutrientes de la misma madre para dar un control pues propio del crecimiento fetal. Algunos de los otros factores hormonales que mencionaba el libro era en cuestión de las hormonas tiroideas, pues van a participar más que nada en el desarrollo neurológico y la mineralización del cartílago. Los andrógenos van a intervenir, aparte de la diferenciación sexual, también van a favorecer pues el crecimiento en cuestión de la longitud del feto. Y se mencionaba mucho que los glucocorticoides van a actuar de forma sinérgica con la hormona y los factores de crecimiento, como ya les había mencionado, que van a también a ayudar al aparato hormonal a la regularidad de la actividad de los osteoblastos y la mineralización ósea. Esto pues más que nada como parte de toda la comunicación endocrina del mismo feto para su crecimiento como tal. Ahora hablando del metabolismo fetal, pues como ya sabemos, prácticamente todos los nutrientes van a ser pues dados por la madre como tal.
entiéndase la glucosa, los aminoácidos, los lípidos, y estos pues van a tener que pasar por la placenta hacia el mismo feto. Es necesario pues que se dé un correcto aporte de nutrientes para el feto, ya que esto lo puede afectar a futuro. Eso es lo que vamos a ver pues más a fondo en la presentación. Se mencionaba que con el consumo fetal del feto, la presión de oxígeno normal en la sangre de la vena umbilical va a ser de 25 milímetros de mercurio. Pero si bien esto, pues en teoría debería ser una situación hipóxica, debido a la alta concentración de hemoglobina, la desviación de la izquierda de su curva de disociación hacia el oxígeno, a favorecer pues a un metabolismo aeróbico, ya que a pesar de que en teoría debería estar en una situación de hipoxia, esto se va a ver compensado pues por estos dos factores, ¿no? Que es la hemoglobina fetal como tal y pues la disociación hacia la izquierda, ¿no? Además de que se mencionaba que la formación de la energía del feto va a ser pues, principalmente vías oxidativas y pues las estimaciones del consumo fetal va a ser un indicador de la tasa metabólica del mismo, lo cual nos puede ayudar en tanto en ciertos puntos a parte de la edad gestacional o bien cómo va el proceso de desarrollo del feto como tal. Hay varios factores que pueden influir en el consumo fetal de oxígeno, como puede ser pues, la misma actividad fetal, entonces pues los movimientos, la actividad cardíaca, el estado de reposo o bien el ejercicio propio de la madre, además de pues algunas hormonas como pueden ser las hormonas tiroideas o bien catecolaminas como tales. Y se mencionaba pues el consumo tisular dependiendo del órgano, siendo los principales tres órganos que consumen más oxígeno en el feto, el cerebro, el corazón y el hígado, siendo principalmente la utilización pues del corazón, por lo mismo de la contracción de que empieza a funcionar desde antes, y también asociado al mismo gasto cardíaco y la alta frecuencia cardíaca que tiene el feto. Los estratos energéticos fetales pues va a darse principalmente una gran cantidad de hidratos de carbono, va a tener una adecuada cantidad de proteínas y bien la cantidad de grasas que van a estar en el feto pues van a ser prácticamente bajos en teoría. Se estima que la energía fetal se estima en aproximadamente 55 kilocalorías por kilogramo al día. Y, a ver, en cuestión del consumo de la glucosa, se mencionaba que prácticamente la glucosa que va a pasar hacia el feto va a ser un 50% aproximadamente, debido a esto de que si bien la glucosa pasa, como que dice, completa a nivel sanguíneo, la mitad de la misma va a ser utilizada por la misma placenta para mantener su funcionamiento. Y pues esto es necesario para pues, todo el funcionamiento y todo el metabolismo que va a utilizar el feto, ya que es pues, principalmente su fuente de energía. Se mencionaba que si bien hay una cantidad de glucógeno que va a estar formando el feto, realmente no, la energía que puede obtener de la glucogenólisis va a ser mínima y realmente es muy poca la cantidad que puede utilizar el feto a partir de estas vías de producción. Aquí va pues una tabla de cómo va aumentando el glucógeno guardado en el hígado. Si bien se empieza a dar pues este almacenamiento, el feto realmente no lo va a poder usar hasta ya después del nacimiento, porque pues realmente no es suficiente la cantidad de glucógeno que tiene el feto. En cuestión de los lípidos, pues el 70% de los lípidos van a proceder de su síntesis endógena, principalmente desde el tejido hepático y adiposo fetal. Y esos pues van a sintetizar ácidos grasos, pero el feto humano pues va a ser incapaz de sintetizar los ácidos grasos esenciales como tales. Entiendes, el araquidónico, linoleico, quinolénico, y estos pues van a ser necesarios que sean pasados por circulación materna, que van a ser pues utilizados para la formación de triglicéridos o fosfolípidos a futuro. Es necesario pues por lo mismo tener cierto control de la alimentación de la madre para pues estar al tanto de que se está dando una nutrición correcta al mismo feto. Aquí está conforme se va dando la acumulación de grasas y lípidos dependiendo de la edad gestacional y vemos cómo va aumentando pues exponencialmente realmente, cómo pasa de, por ejemplo, de 42 gramos en la semana 28 hasta 100 en la semana 31. En solo 3 semanas pues ya prácticamente duplicó prácticamente pues la cantidad de grasa que tenía el feto.
Y la utilización de lípidos pues va a utilizarse principalmente para el desarrollo fetal, del cerebro fetal, la incorporación de lípidos a las estructuras de los tejidos fetales y a la formación de triglicéridos del tejido adiposo, especialmente durante el último trimestre de gestación, como ya les venía hablando. Se puede ver cómo se da el cambio de la semana 28 a la semana 40, como pasa de, pues cómo supera prácticamente 10 veces la cantidad de grasa que tenía el feto. Y pues se guarda como utilización de energía, aunque realmente el feto no lo va a usar mientras está en desarrollo, por lo mismo de que se va a estar utilizando la glucosa propia de la madre. En la cuestión de los aminoácidos y las proteínas, pues van a ser sintetizadas a partir de los aminoácidos, las proteínas fetales, que van a ser circuladas a través de la placenta materna. Se mencionaba mucho que si bien el transporte de aminoácidos y de proteínas va a ser en muchos rangos superior al necesario para el feto, siempre se va a mantener como cierto margen o, por así decirlo, como un colchón, por ejemplo, en caso de que haya una disminución. Y pues esto va a ocurrir a partir de, contra un gradiente de concentraciones, transporte. Se mencionaba que todos los aminoácidos son esenciales para el feto, a menos hasta que complete el desarrollo enzimático, que va a ser posteriormente pues, necesario para el óptimo desarrollo del feto. También se mencionaba que realmente pues la utilización de los aminoácidos va a ser de inicio siendo principalmente estructural para el feto y posteriormente conforme se va desarrollando va a ser principalmente pues, para un desarrollo funcional como tal, entiéndase pues la secreción de hormonas o pues todo lo que tiene que verse para el correcto metabolismo y el correcto desarrollo del feto. También se mencionaba que alrededor de una cuarta parte del consumo total de oxígeno fetal va a darse debido a la oxidación de los aminoácidos necesarios pues, para la producción de proteínas. Hablando de la endocrinología fetal, pues se mencionaba los principales puntos que mencionaba era que la diferenciación del organismo, la diferenciación morfológica de las glándulas endocrinas van a ser definitivas y se van a completar durante el primer trimestre de la gestación y pues su capacidad secretora y biosintética se va a establecer simultáneamente con el mismo desarrollo morfológico. También se mencionaba que muchos de los órganos endocrinos fetales secretan las mismas hormonas que en el adulto, pero pues esto va a diferir en sus cantidades y principalmente en las respuestas a los estímulos, es decir, pues va a ir cambiando conforme se va desarrollando o si entramos en comparación con una persona adulta. También se mencionaba mucho que las hormonas producidas por el feto van a ser las mismas que en el adulto, pero pues con diferentes efectos como tal. Y si bien el sistema endocrino materno va a ejercer una influencia indirecta sobre la actividad endocrina fetal, realmente no puede afectar tanto, no va a influenciar tanto en el feto como tal, ya que pues este va a estar principalmente pues afectado de su propia, pues sí, de su propio sistema endocrino. En la adenohipófisis, pues mencionaba que la folículo estimulante, la LH, la ACTH, bueno, la hormona de crecimiento, van a aparecer en la sangre entre las octava y la onceava semana de gestación. Y en cuestión de la prolactina y la tirotropina, pues van a ser entre la semana 11 y 14. Se mencionaba que si bien ya se va a empezar a dar esta secreción, la actividad de la adenohipófisis no va a ser autónoma hasta la semana de gestación. Esto debido pues parte del mismo desarrollo morfológico o anatómico para pues que se dé autónomamente pues esa secreción. En cuestión de la prolactina pues se veía que estaba relacionada al incremento de los niveles de estradiol y con la maduración de los sistemas hipotalámicos y se ha demostrado la existencia de un mecanismo de retrocontrol positivo de los estrógenos sobre la secreción de la prolactina en el feto. Se ha involucrado también la prolactina sobre el desarrollo pulmonar fetal en la regulación del volumen del líquido amniótico que va a ser necesario pues para el propio desarrollo del pulmón. Y si bien se va un descenso en la esteroidogénesis testicular a mitad de la gestación, se podía ver pues relacionada con la misma uso de la prolactina. Mencionaba que las gonadotropinas superficiales no van a depender para la diferenciación sexual del feto, pero van a ser necesarios para el desarrollo normal de los ovarios y de los testículos, es decir, si bien no van a afectar tanto en la diferenciación sexual como tal, sí van a
ser necesarios para el desarrollo correcto de las gónadas respectivamente del feto. En cuestión de la ACTH, pues mencionaba que se da un crecimiento en la glándula suprarrenal que va a estimular la producción del cortisol en la zona cortical de la glándula suprarrenal, y esto va a ser de principal importancia, ya que el cortisol es una hormona bastante importante para el desarrollo del feto, entiéndase en el desarrollo pulmonar, o bien, como lo voy a mencionar un poco más adelante, para el momento de la inducción del parto que se mencionaba. Y se mencionaba también que la ACTH pues, va a ser un único factor estimulante del crecimiento y del funcionamiento de la glándula suprarrenal fetal, y se estimulaba que esta glándula va a continuar su crecimiento hasta después de la semana 34 de gestación. En cuestión de la neurohipófisis, pues va a existir una clara respuesta a la liberación de la vasopresina frente a cambios de osmolaridad o del volumen del plasma fetal. Entiéndase, pues algunas situaciones de estrés fetal, como puede ser un caso de hipoxia o en caso de hemorragia, donde se van a causar pues, la liberación de la vasopresina. Se mencionaba que las máximas concentraciones de oxitocina y de vasopresina se van a observar después del parto vaginal espontáneo. Y en caso de niños ansiosos con cesárea, pues va a ser baja en comparación. En cuestión de las hormonas tiroideas, en cuestión de las hormonas tiroideas, pues van a ser necesarias para el crecimiento y la maduración fetal normal. Entiéndase principalmente, pues, el sistema nervioso central, el esqueleto y la piel. Se mencionaba mucho que el feto humano está, pues, tentativamente protegido frente a esta situación en caso de que haya una disminución, una óptima síntesis de las hormonas tiroideas, ya que está, pues, el paso de las hormonas tiroideas se puede dar a través de la placenta. Es decir, las hormonas tiroideas de la madre van a pasar al feto, lo cual le va a dar, pues, cierta seguridad o no lo va a dejar tan vulnerable a una falta de estas hormonas, lo cual va a ayudar a prever o a evitar, pues, una lesión cerebral en el mismo feto. En cuestión de la glándula suprarrenal, se mencionaba que existe una zona histológica propia, que es la zona fetal, que va a ocupar el 80% de la glándula y se va a involucionar posteriormente después del nacimiento. Su principal efecto va a ser la producción de esteroides, pero pues esta producción va a ser incompleta y transitoria, ya que, pues como ya se había mencionado, nada más va a ser por mientras está el feto. Va a ser se va a hacer pues más que nada pues para la formación de precursores mientras se da el mantenimiento de la gestación. Y se mencionaba que para la semana 20 ya se va a dar en esta corteza histológica pues la transformación del acetato en colesterol, lo cual nos va a ser necesario pues para toda la formación de glándulas esteroideas necesarias en el feto. Aquí se va a mencionar cómo está la producción. No voy a hablar tanto de aquí, nada más de que iniciando pues la semana 20 se va a dar la transformación del acetato en colesterol, que posteriormente nos va a dar la formación de pregnenolona, sulfato de pregnenolona o 17 hidroxilasa, que van a ser necesarias pues, para el desarrollo correcto del mismo feto, toda pues, la situación hormonal que se va a dar. En cuestión del cortisol, pues se mencionaba que la concentración de cortisol en sangre materna es de 3 a 4 veces mayor en la sangre fetal, cuando se hablaba en comparación. Y se mencionaba mucho que la gestación a término y en fetos nacidos mediante una cesárea electiva, pues se va a dar un aumento en los niveles de cortisol en sangre. Se mencionaba que el cortisol va a ser necesario para el procesamiento madurativo del pulmón y que estaba pues en teoría de que iba a ser una hormona principalmente necesaria para el comienzo del parto, pero no especificada tanto. Nada más como que estaba todavía en teoría. No sé si ya está confirmado como tal, pero pues es lo que mencionaba el libro. Ahora pasando al sistema circulatorio, pues las principales diferencias anatómicas entre la circulación fetal y del adulto van a ser la presencia de cortocircuitos. Esos cortocircuitos pues van a ser principalmente destinados a dirigir la sangre oxigenada que va a pasar de la placenta hacia la circulación brachiocefálica, ya que pues, va a dar un mayor énfasis para el cuidado de la zona del cerebro, para su desarrollo completo. Y también se mencionaba que la circulación placentaria que permite el intercambio de las sustancias nutritivas de la madre del feto va a ser pues, la otra gran diferencia de
entre los sistemas circulatorios. Aquí nada más está el esquema de cómo se da pues toda la circulación fetal, cómo inicia pues la entrada de sangre principalmente por la vena umbilical y posteriormente va a llegar al corazón. Aquí se van a encontrar pues los cortocircuitos que va a ser el conducto arterioso, el agujero oval y... se me fue el nombre. El conducto venoso o de Arancio, si no me equivoco, que va a ser pues prácticamente necesario pues para la llegada de la sangre fetal y donde se va a empezar a dar la mezcla. Conducto de Arancio se llama. Ujú. Sí. Sí, bueno, son los tres que están aquí principalmente, la comunicación oval, el conducto arterioso y el conducto de Arancio, de venoso, Ajá. aquí a nivel de, pues, el primer cortocircuito principalmente. Ahora, hablando en cuestión del retorno venoso, pues la sangre va a retornar al corazón, va a ser procedente de varias fuentes, principalmente ya que va a llegar pues tanto a la aurícula derecha como a la aurícula izquierda. Y pues se mencionaba principalmente que la aurícula derecha va a retomar la sangre de la vena cava inferior, de la vena cava superior y del seno coronario. Se mencionaba un poquito más de énfasis de que en cuestión de que la zona derecha, o bueno, el corazón derecho, por así decirlo, iba a mantener presiones mayores en esta etapa de desarrollo, por lo mismo del retorno venoso, ya que pues va a hacer la llegada de todo el volumen sanguíneo que va a llegar principalmente a la zona brachiocefálica, por así decirlo, y pues ya nada más que la aurícula izquierda iba a llegar la sangre a las venas pulmonares. Como esta sangre hasta cierto punto se va a dar la mezcla con la sangre oxigenada y posteriormente va a pasar a los ventrículos que van a posteriormente pues realizar pues ¿cómo decirlo? Pues la distribución de la sangre, ¿no? Lo que viene haciendo pues la economía sanguínea como tal. Así es. Ajá. Hablando de la función cardíaca, pues las principales diferencias que vamos a encontrar va a ser que la frecuencia cardíaca va a ser más alta. En algunos procesos el mismo desarrollo pues va a llegar a una frecuencia cardíaca de aproximadamente 100 latidos por minuto y conforme va aumentando en un punto medio el desarrollo fetal, va a pasar aproximadamente a 150 o hasta 170 latidos por minuto. Posteriormente, conforme se va dando pues el mismo desarrollo del feto, va a bajar la frecuencia cardíaca hasta un punto de aproximadamente 100 latidos por minuto, si no me equivoco, al momento del neonato, que es tentativamente como lo normal. Sí, de hecho, pues 100 o hasta 120, pero en promedio 100. Lo cual pues se ve como parte del mismo desarrollo de la función cardíaca, conforme va pues, dándose el desarrollo pues, del nodo sinusal, que nos va a mantener como pues, el ritmo o la frecuencia misma cardíaca. La tensión arterial sistémica pues va a ser mucho más baja en comparación en el adulto y la tensión arterial pulmonar pues va a ser mucho más alta en comparación. Y esto es pues debido a los mismos cortocircuitos y viene a la llegada de sangre. Se mencionaba mucho que la regularización del gasto cardíaco se iba a ver pues principalmente modulada por placa Starling. Si bien recordarán pues de que toda la sangre que llega pues va a ser la sangre impulsada como tal. Se mencionaba mucho que las resistencias vasculares elevadas pues van a disminuir lo que va a ser el flujo de sangre, principalmente a nivel del pulmón. Pues esto, bueno, igual y es un poco adelantar un poco en el tema, pero esto es de principal importancia, ya que van a estar, como quien dice, pues colapsados los vasos, por así decirlo, o van a tener, van a estar comprimidos, lo cual va a favorecer un flujo sanguíneo sea mínimo, y al momento de que nazca el feto, pues al momento de dar la aspiración, al momento de que los pulmones se expanden, van a disminuir pues, la resistencia vascular, lo que va a permitir el flujo correcto de sangre hacia el pulmón, lo cual nos va a dar pues, parte de los cambios propios al momento de neonato y que nos va a ayudar a el cambio necesario en la circulación fetal
para que ya sea pues compatible con la vida en la vida extrauterina. Se mencionaba que la presión de oxígeno va a ser baja y la presión de CO2 pues, va a ser alta en comparación y va a tener un pH bajo por lo mismo de las concentraciones de los gases. Si bien estos valores prácticamente son pues, patológicos o prácticamente incompatibles con la vida en la cuestión de una persona adulta como tal, es una situación fisiológica pues prácticamente necesaria para el mismo feto, para su correcto desarrollo. En cuestión del volumen cardíaco, pues está estimado en aproximadamente 425 mililitros por minuto por kilogramo de peso. Y se mencionaba mucho que el ventrículo derecho va a contribuir en un 60% del gasto ventricular combinado, lo que le indica un predominio de lo que es aurículo y ventrículo derecho, al menos en la vida fetal, que posteriormente va a cambiar. En cuestión del flujo brachiocefálico, pues va a representar alrededor de un 40% del gasto cardíaco combinado, mientras que el flujo placentario va a corresponder a un 30% y el flujo pulmonar un 8%, un valor prácticamente bajo en comparación pues, al gasto real que va a ser en un adulto. Ahora, mencionando los cambios circulatorios que se van a dar al momento del nacimiento, pues va a darse principalmente la desaparición de la circulación placentaria y se va a iniciar la respiración aérea. Como ya les había mencionado, al momento de que se da la inhalación en el neonato y se da la expansión de los pulmones y se disminuye la resistencia vascular, va a favorecer pues a la entrada de la circulación hacia el pulmón, lo cual nos va a ayudar principalmente a el cierre del agujero oval por este mismo cambio de presiones. También se mencionaba que los altos niveles de oxígeno en sangre pues van a inducir la vasoconstricción del conducto arterioso o de Bottal. Y pues bueno, lo que ya les había mencionado, que el aumento en la presión, la aurícula izquierda debido pues al flujo sanguíneo pulmonar, va a producir pues el cierre del foramen oval, lo cual nos va pues a prácticamente quitar a los 3 cortocircuitos a partir de pues estos cambios al momento de nacer, lo cual nos va a dar pues, prácticamente una circulación pues necesaria, compatible con la vida extrauterina. En cuestión de la respiración fetal, pues la cantidad de oxígeno que se transfiere de la madre al feto va a depender del flujo hacia la placenta y bien de la perfusión del espacio intervelloso va a ser pues directamente proporcional a la presión hidrostática dentro de las arterias que producen el endometrio, al miometrio, perdón, que va a ser aproximadamente 85 a 90 milímetros de mercurio y van a ser inversamente proporcionales a la resistencia vascular. Si bien, como ya les había mencionado, pues se va a dar cierto gradiente de transferencia de oxígeno, bien la presión de oxígeno no va a ser como tal alto, lo necesario en teoría, para que se dé pues un control, intercambio de gases como tal. Lo que aquí nos va a ayudar principalmente va a ser que vamos a hablar de la hemoglobina fetal, que nos va a ayudar principalmente bueno, la hemoglobina fetal como tal va a tener una mayor, ¿cómo se decirlo? Afinidad por el oxígeno en comparación con la hemoglobina propia del ser humano. No sé si recordarán que aproximadamente la hemoglobina en cada 100 mililitros de sangre va a optar por una oxigenación de aproximadamente 19 mililitros de oxígeno. En cuestión del feto, pues esto va a cambiar debido a su alta afinidad, ya que aproximadamente para la misma cantidad de hemoglobina fetal, el transporte o la capacidad de transporte va a ser de hasta 24 mililitros de oxígeno, para lo que viene siendo pues prácticamente la misma cantidad de hemoglobina. Aparte de esta alta afinidad, pues nos va a ayudar a mantener la oxigenación correcta y mantener un estadio aerobio para el feto, a pesar de que en teoría pues, la misma presión de oxígeno no debería ser capaz de mantener estos niveles. Otras pues, causas que mencionaba que nos van a dar una alta afinidad va a ser pues, la utilización de los fosfatos orgánicos intracelulares, que van a tener una mayor afinidad por el oxígeno como tal, debido a sus concentraciones. Se mencionaba que va a tener un efecto de aproximadamente, creo que el 40% mencionaba, sobre la hemoglobina. Y esto pues va a favorecer a la atracción del oxígeno.
Aparte también está el efecto Bohr. Este pues va a ser, déjalo, paso a la siguiente. El efecto Bohr pues va a ser como quien dice un aumento repentino hasta cierta cantidad de presión parcial de oxígeno, en el que se va a dar el punto más alto de intercambio gaseoso o bien de saturación de la hemoglobina. Esto pues va a depender dependiendo de cuál sea la concentración y bien de la misma afinidad de la hemoglobina. Por ejemplo, aquí está una comparación entre la hemoglobina pues del adulto y la hemoglobina fetal y podemos ver cómo está más ladeada hacia la izquierda, es decir, que a una menor cantidad de presión de oxígeno va a ser mucho mayor la saturación en comparación para llegar a los mismos niveles. Esto es lo que nos va a ayudar pues principalmente a una correcta oxigenación en cuestión del feto. No sé si me doy a entender del todo, es que pues está un poco complicado. Sí, no, está bien, está bien. Y vamos a hablar del efecto Haldane, que va a ser pues prácticamente lo mismo que el efecto Bohr. La única diferencia es que aquí vamos a hablar de la presión del CO2, que va a ser principalmente necesario para la liberación de la hemoglobina. ¿Cómo? Bueno, va a ser prácticamente el mismo efecto Bohr, solo que aquí vamos a hablar de lo que va a ser la liberación del CO2 de la hemoglobina. Y pues esto nos va a ayudar pues principalmente para la liberación bueno, pues para la reutilización de la misma hemoglobina. Algo que nada más se me olvidó mencionar es que esta misma tabla nos va a ayudar a indicar de que cualquiera podría pensar de que la oxigenación de los tejidos pues podría ser un poco más difícil, por lo mismo de que a pesar de que sea menor la presión de oxígeno, va a ser mucho más afín. Lo que pasa es que también al momento de que disminuye un poco la presión, o bien la presión de oxígeno, es mucho más fácil que se libere en comparación, porque realmente nada más es como quien dice, pues mover la curva un poco. Ahora, hablando del pulmón fetal como tal, pues va a tener pues varios periodos, como puede ser el periodo embrionario, pseudoglandular, el canalicular y el secular y el alveolar. Esos van a ser principalmente necesarios entenderlos por cómo se van desarrollando. Entiéndase, pues el periodo embrionado cuando se da la... ¿Cómo? Pues cuando se da la formación de las yemas o de los dos sacos pulmonares primitivos, que posteriormente se van a dividir en bolsas lobulares y posteriormente van a ser los lóbulos del pulmón maduro. Estos se van a seguir pues, subdividiendo en segmentos broncopulmonares. Posterior del cerebro pseudoglandular, pues se va a caracterizar por el desarrollo del árbol traqueobronquial como tal, donde se van a dar las subdivisiones necesarias pues, para las vías respiratorias principales. Es decir, se van a dar pues, la segmentación de las segmentaciones broncopulmonares como tal, y se van a dar las ramificaciones, aunque pues para este punto todavía van a terminar pues en ciegos, a final de cuentas. Aquí se va a dar, perdón. En cuestión del periodo canalicular, pues se va a dar durante este periodo se van a dar ya las unidades del intercambio gaseoso, por así decirlo, en donde pues se van a empezar a dar la formación de algunos alveolos primitivos de pared delgada principalmente. Y se va a empezar a dar pues, la proliferación necesaria de los capilares y el epitelio necesario pues, para los sacos terminales. Aquí, como quien dice, pues se va a dar transformación a un órgano con cierta capacidad funcional para la respiración aérea, aunque si bien es todavía muy pronto debido pues, a la misma tensión superficial que se podría dar. Se mencionaba también que ya va a empezarse la diferencia entre los neumocitos tipo 1, que nos van a dar pues, el intercambio gaseoso como tal, y los neumocitos tipo 2, que van a ser pues, las células cuboides que van a ayudar a sintetizar la sustancia tensoactiva o la surfactante, que va a disminuir por la tensión superficial. Es necesario entender que esto es necesario para el mismo feto, ya que si no hay una suficiente cantidad de
surfactante, pues no se va, los alveolos se van a empezar a colapsar y no se va a poder dar pues una respiración o un intercambio gaseoso necesario pues para el feto. Durante el periodo escapular pues mencionaba que va a ser la formación de los numerosos alveolos primitivos y simultáneamente se va a dar una invasión capilar del intersticio que va a existir entre los alveolos del desarrollo y pues las mismas células como tales, con la misma capilaridad del sistema pulmonar. Se mencionaba que también la fase secular pues, se va a ver principalmente asociada con la viabilidad, es decir, con la capacidad de continuar con la vida fuera del útero una vez respirando el aire, es decir, que hasta cierto punto ya va a ser pues viable con la vida extrauterina. Y posteriormente pues el periodo alveolar que va a ser ya pues de la semana 32 hasta la infancia, ya es como quien dice pues se van a dar las estructuras y el recubrimiento epitelial necesario pues para la vida como tal. Y este proceso se va a seguir dando pues incluso en la infancia. Se mencionaba mucho que la maduración funcional del pulmón, si bien ya existe cuando el órgano adquiere la capacidad de formar la sustancia tensoactiva, que va a ser aproximadamente en la semana 24, como todavía va a estar, no va a ser secretada naturalmente, es decir, va a estar principalmente en gránulos intracelulares, esta capacidad de poder secretarla como tal se va a dar hasta la semana 32, es decir, cuando ya hablamos de que va a tener pues ya una compatibilidad con la vida extrauterina como tal. Y aquí nada más el esquema que se me cambió hace rato por error, en el que se va dando pues cómo va el desarrollo pulmonar conforme va avanzando la edad gestacional, hablando desde el embozo pulmonar, el desarrollo de las vías respiratorias principales y cómo se va dando la diferenciación dependiendo de la etapa o el periodo en el que estemos hablando. Ok, Luis, yo creo que ahí le dejamos, ya quedan 4 minutos. Mañana terminamos el resto, ya no son muchas. ¿Y quién continuaría mañana? Yo, doctor. Diana, ok. Sí, conozco Entonces, a la madre en el embarazo. ok, de todos nos mandas la presentación al WhatsApp, ¿no? Sí, doctor. Y, La mando. y mañana continuamos contigo, Luis. Sí, es un poco difícil o complicado ahí el tema por toda la fisiología que representa el desarrollo embrionario. Pero les digo, eso, hasta estos temas tienen que ser así aprendidos tal cual. ¿Sale? Nos Sí, vemos pues mañana, si Dios quiere. Sí, doctor, gracias. gracias. Doctor, hasta mañana.